En esta parte del tutorial de hoja de cálculo de Google vamos a ver cómo crear y utilizar macros con ejemplos prácticos. Lo primero que tenemos que saber es qué es una macro, y la podemos definir así de una forma muy sencilla como la grabación que hace el programa de una serie de movimientos de ratón y de pulsaciones de teclado. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imagínense, esta hoja 1 va a ser solamente para ver cómo sería la macro. En este caso, en la hoja de cálculo de Google, las macros las tenemos aquí en la pestaña de extensiones. Yo me voy aquí, automáticamente me sale macro y ya puedo grabar la macro. No es como el Excel, que tendría que activar la pestaña del desarrollador, marcar la casilla, etc. Aquí voy a empezar a grabar la macro y la primera opción que me sale es usar referencias absolutas o usar referencias relativas. En cuanto a las referencias absolutas, quiere decir que la macro se va a aplicar justo en la casilla en la que se crea. Es decir, si yo los cálculos los hago en la columna B, en la columna C, en C3 o C4, cuando ejecute la macro se va a aplicar en estas mismas celdas. Sin embargo, al usar referencias relativas, permite cierta modificación en las celdas. En este caso voy a usar las absolutas para que lo tengamos, para que se vea más claro. Ya estoy grabando la macro, por lo que ya puedo empezar a hacer modificaciones en la hoja de trabajo. Vamos a irnos a esta celda, por ejemplo. Vamos a meter un pequeño cálculo. Vamos a darle, ya tenemos la opción 1 definida, vamos a darle el formato a la celda. Imaginaros, el fondo amarillo. Aquí vamos a escribir macro. Vamos a ponerle el fondo rojo, ¿vale? Ya tenemos la opción 4 hecha. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo va. Vamos a guardarla. Vamos a poner como nombre el ejemplo 1. Ejemplo 1, ¿vale? Guardamos la macro. Ya la tenemos. Y ahora vamos a deshacer todo lo que hemos hecho. Más para atrás. Y para que veáis cómo funcionaría, pues tendremos que irnos a la extensión, nos vamos a las macros, en este caso tenemos aquí abajo ya la que hemos creado, el ejemplo 1. Ejecutamos la macro y ya nos aparece lo que hemos hecho, es decir, el programa ha grabado los movimientos que yo he hecho, los ha secuenciado, de forma que cuando lo ejecuto me lo pone de forma automática. Vámonos ahora a ver cómo serán las macros con un ejemplo práctico que nos podemos encontrar en nuestra empresa. Imaginaros que nos presenta en esta tabla de ventas de comerciales de seguros, se nos presentan estos datos, ¿no? Nuestro compañero o nuestro trabajador nos presenta la tabla de esta manera. Y yo necesito presentar esta tabla a mi superior un poquito mejor presentada, puesto que yo tengo ya conocimientos de hoja de cálculo. O bien, yo también podría crear las macros para que mis empleados puedan simplemente ejecutar la macro. Es decir, no tienen por qué saber cómo se configuran las fórmulas, cómo se hacen las funciones, etcétera, sino que simplemente sepan ejecutar la macro para que de forma automática les genere la tabla como debe estar. Bien, veamos, vamos a empezar a grabar la macro. Tenemos aquí, grabamos macro. Seguimos marcando usar referencias absolutas y ahora vamos a darle el formato a la tabla que queramos. Vamos a ver, un poquito más pequeña. Vamos a, por ejemplo, estos títulos, vamos a marcarles un color. En la casilla de fecha que nos aparece como número, pues vamos a darle un formato de fecha en la columna de fecha. ¿Vale? Si nos vamos aquí al 1, 2, 3... vamos a ver los formatos que tenemos. En este caso buscamos fecha y vamos a marcarle pues una fecha, esta de aquí que me gusta a mí. Aparece el día y la fecha, ¿veis? Vamos a ampliar el tamaño de la columna. Vámonos ahora a ver, por ejemplo, vamos a darle formato de tabla. Vamos a marcarles los bordes. Buscamos aquí. Marcamos todos los bordes y ahora vamos a calcular también los totales de ventas de seguros que han hecho los comerciales. En este caso marcamos la suma. Aparece automáticamente ya, la marcamos con el tabulador. Ya tenemos que esta comercial, Carmen, ha hecho 40
y copiamos la fórmula de la celda hacia la derecha. ¿Veis? Estas son las ventas que hacen los comerciales. Ahora vamos a poner un total de ventas de seguros, que va a ser la suma de las ventas de las comerciales. Marcamos en rojo. También lo marcamos en rojo. Bueno, en este caso en verde. Espera, que no me ha salido bien. Vamos a hacer la suma de las ventas de los comerciales. Ahí. Aquí tenemos ya que hemos vendido 118 seguros. Que en este caso Carmen es la que mejor seguros hace, la que más seguros hace. Y que Isabel sería la que menos seguros hace. Ya tenemos nuestra configuración de la tabla. Si la quisiéramos presentar así, vamos a marcarle también aquí los fondos. Si quisiéramos marcar así ya la tabla, si esto es el formato que yo le quiero dar, guardamos la macro. Vamos a ponerle ejemplo 2. ¿Vale? Ya tenemos una tabla mejor presentada. Y ahora, imaginaros que en el siguiente mes, o en la siguiente semana, cuando sea, nos vuelven a presentar la tabla de ventas de seguros de nuestros comerciales. Pues bueno, en lugar de tener que volver a repetir todo el proceso, lo que voy a hacer será directamente ejecutar la macro. Vamos a extensiones, ejecutamos la macro. Fijaros que tenemos la posibilidad de gestionarlas también o de importarlas de otro sitio. Ejecutamos la macro que queremos usar y automáticamente, ¿veis? Me sale ya la tabla configurada, por lo que este paso me lo podría saltar. Vamos a ver ahora qué más podemos hacer con estas macros. Por ejemplo, si yo quiero borrar las macros que ya no necesito, vamos a irnos a gestionar las macros y aquí podemos, en el desplegable que tiene, podríamos editar la secuencia, es decir, los pasos que hemos ido haciendo, cambiarlos de orden. Podríamos quitar la macro porque no me interesa, o podríamos marcarle un acceso directo, es decir, con el teclado yo podría, por ejemplo, marcar el control alt más el 1 para que se ejecute directamente la macro. En este caso, una vez que ya he presentado estas macros como ejemplo en el vídeo, pues vamos a quitarlas. Actualizamos la ficha y ya tendríamos presentadas nuestro ejercicio de macros. Con esto os dejo en esta parte del tutorial. La próxima será sobre plantillas que podemos instalar en la hoja de cálculo de Google. Bueno, pues nada más que añadir. Déjenme comentarios con las dudas que tengáis, suscríbanse para más contenido y dejen like si les gusta el vídeo. Saludos.